Tiene problemas con la conexión, profe. Buen día. Hola, profe, buen día. Buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, bendito Dios. Bien, profe. Ya, profe. Bueno, me alegra mucho. Yo, papito, ¿cómo le fue? ¿Ya están todos? Faltan. A ver, ¿cuántos estamos? 9, Ah, 8. 8, sí. Falta uno. Lázaro. Ah, no, ¿verdad que Lázaro no hay aquí? Pues, a ver, está don Víctor, don Marco, Diana, Rigoberto, Bernardo, Alejandro, ahí están, ya están todos. Bueno, entonces, como se dice, manos a la obra, ¿no? ¿Les aparece que estoy grabando? A No, ver. no, todavía no. No, todavía Ya. no. Sí, se aparece grabando. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer los que ya estuvieron conmigo, pues ya más o menos vieron el ensayo. Vamos entonces a empezar la clase. Yo creo que todo muy buenos días para todos. Buenos días, Buenos profesor. días, profesor. Que Dios, Buen día, profe. que Dios los guarde, que Dios les dé mucha sabiduría y Y les dé paciencia. prácticamente lo mejor. Voy a, ya voy a conectarle el cable al computador para que de pronto nos coja más. ¿Cómo les fue ayer? Cuéntenme a ver qué hicieron ayer. Ayer tuvimos clase de matemáticas, de química. Todo está bastante acá. Prepararnos bastante porque empieza a ponerse la cosa bien complicada. Sí, toca trabajar en como se dice, de comprensión de lectura. Comprensión de lectura y ahora que nos viene otro algo complicado que es la parte social, Ah, sí. Social, el trabajo social. el trabajo social, sí. Buscando acá que tengo guardado. Profe, Dime, profe, le hago una pregunta personal para usted. cuénteme. ¿Tiene rinitis? Sí, estoy con ¿Con sinusitis. una congestión nasal? Sí, Mm,
Tengo ¿Qué le sinusitis. siente? ¿Sufre de sinusitis? Ajá, y de rinitis, de las dos. Es que para eso le mandan a uno es algo que no sirve para nada, que se llama loratadina. Y uno se puede tomar 300 pepas de esa y no le hace nada. Se desinflama por un rato y vuelve otra vez lo mismo. Sí, eso es No, tome, es, eso es mejor la cetericina. Sí, la cetericina es La como cet- cita. Yo lo es mejor. combatí, a mí me dio sinusitis y yo me utilicé un producto de OmniLife, unas gotas, se llaman OmniPlus. Eso sí me sacó hasta lo que no sabía que tenía por allá. Y lo deja uno limpio. Y se le quita a uno la rinitis también. OmniPlus. OmniPlus. Está bueno el dato. Sí, cuando quiera yo tengo por ahí un sobrecito y sé dónde se lo hago llegar, pues ahorita. Lo Ah, apunté ahí en el ¿y mail. ese cómo es? No, ese viene en un sobre médico. Uno compra un frasco de donde viene el suero fisiológico, Ajá. desocupa le saca el suero y le echa ahí el Omniplus y se echa una gota en cada fosa nasal, ojalá varias veces al día. Y ya empieza uno, pues la primera no le hace a uno nada, por ahí uno ya al rato a las 2 aplicaciones empieza uno a salirle todo lo que tiene por allá en el cerebro, Sí. menos los conocimientos. No se asuste, A profesor. nivel frontal. Sí, A eso le... nivel frontal y senos paranasales Omniplus, altos. Omniplus. Omniplus, sí, ese es un nutriente. Incluso mi papá lo utilizó para los pterigios, le quitó los pterigios que lo iban a operar de eso. Entonces, sirve ¿De pterigio? para los pterigios, sí, también, pterigios. ¿Se encuentra en cualquier droguería, no? No, eso lo manejan los distribuidores. Yo estuve desde el año 94 con OmniLife. No me he soltado de ahí porque me han dado muy buenos resultados. Entonces, por si de pronto a alguien le interesa, pues yo le puedo comentar acerca de eso. Pues sí, Y no es una cuña comercial. Profe, buenos días. Alejandro, buenos Buenos días. días, doña Alejandra. Profe, yo le iba a hacer una pregunta. Lo que pasa es que ayer, no sé, yo no sé si era mi computador, yo no le escuchaba bien. Y así como póngale 5 minutos antes de terminar la clase, yo no escuché y no supe si habías dejado algo para enviarte, la verdad no sé. Y yo pregunté y pues nadie pues no me ayudaron. Entonces, pues quería preguntarle si había que mandarle el ensayo o que había que mandarle. No, Pues Alejita, a mí no me preguntó. el ensayo no. lo voy a explicar ahora. Sí, profe, qué pena, discúlpeme la verdad. No se preocupe, tranquila, que hubo problemas también No, y aparte de eso, profe, es que yo tengo tres niños, tres niñas y una chiquitica y entonces me desconectó el computador ahorita también, entonces yo quedé más perdida. no se Muchas preocupe, gracias, qué pena. no se azare, tranquila, que son cosas que acontecen y pasan. Entonces, don Luis, ahora que Que termine clase ahí y hablamos por interno. vale, don Luis, Con ¿listo? mucho gusto, profesor. Consulta por el interno, ¿no? Sí, sí, Pues porque eso toca cobrar honorarios. Sí, sí. Cualquier cosa con Luis Jairo está patrocinando. bueno, entonces, sí toca ver Grecia, ¿no? Lo que pasa es que quiero que ustedes vayan estructurándose más en la elaboración de ensayos y ustedes me van a realizar, además de esto les va a servir para realizar los trabajos, cómo estructurar el ensayo. Entonces vamos a mirar el ensayo y después continuamos con lo de Grecia. ¿Listo? Profesor, una pregunta. La clase anterior, en el periodo anterior, hicimos un ensayo. ¿Cómo nos fue con ese ensayo? Así fue la última tarea, el último trabajo. El último trabajo Y fue... ahí miré algunos y unos están interesantes, claro, unas posiciones bien interesantes. De pronto estructurarlos un poquito más y eso es lo que vamos a ir mirando poco a poco. ¿Listo? Ah, sí, fue el ensayo sobre el Quijote. Eso fue un ensayo de un ensayo. Exactamente. Entonces, pasos para hacer un ensayo.
Cuando usted va a realizar un ensayo, siempre va a pensar en lo que usted va a escribir. Pero recuerde que un ensayo no es un resumen. En un ensayo no se utiliza primera persona. Usted en un ensayo no puede decir yo pienso, yo opino, no, nada de Yo eso. creo. Entonces, se piensa en la temática, se investiga todo lo que más pueda acerca del tema que va a tratar, estudia otros ensayos relacionados o parecidos que usted haya visto. No puede abarcar demasiados puntos, usted se centra en uno o dos. Utiliza frases cortas para explicar el ensayo y eso también hace que usted incluya reflexión. Ahí están los 6 pasos, ¿se alcanzan a verlos? Sí. Bueno, entonces, vamos con en la parte de abajo, vamos a ir bajando. Ahí ya. Entonces, ¿cómo armar la estructura de un ensayo? Para empezar, se puede definir un ensayo en 3 partes según su estructura. ¿Cuáles son las partes? ¿Las recuerdan? Introducción, desarrollo, conclusiones. Introducción. Ajá, la introducción, Ujú. el desarrollo Esa, la conclusión. y las conclusiones. Esas son las 3 partes. En la introducción, prácticamente es como el abrebocas. Como cuando usted va a un restaurante y le dicen, antes del plato fuerte le sirven algo que le provoca. Entonces, así mismo es el ensayo. La entrada. La entrada. En esa parte de la entrada, en el ensayo, ella abarca prácticamente el 10%. ¿Usted qué tiene que hacer? Resumir el tema lo más que usted pueda, sintetizarlo, cosa de que usted explique sobre qué va a tratar, dando una idea, no tratando el tema en sí, porque donde lo trata en sí es en el desarrollo. Ya en el desarrollo, que es la parte central del ensayo, ahí sí usted puede explicar. Y en la conclusión, usted lo que hace es concluir el tema dejándolo con las ideas abiertas, porque un ensayo no es un trabajo. Un trabajo usted sí llega y lo termina y concluye. En el ensayo no. No Porque se cierra. a partir del ensayo que haga Andrea, yo puedo empezar a escribir otro ensayo del mismo tema. ¿Entendido? O sea, eso es como la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia tampoco se cierra, ¿no? Eso es como un ensayo. Ahí cada uno hace un aporte a eso. Correcto, cada uno hace un aporte. Pasos para hacer un ensayo. Cuando usted tenga clara la estructura, hay una serie de consejos que te ayudarán a mejorar, a plasmar tus ideas y en definitiva a poder realizar mejor un ensayo. Toma nota de los 6 pasos. Piensa en la temática de tu ensayo. Aquí está explicando lo que se vio primero. Por más ordenada que sea la estructura del ensayo, es necesario que el tema en cuestión sea de gran relevancia, o sea, de importancia. Aborda temas actuales y escribe teniendo en cuenta el público al que va dirigido. Si usted me hace un ensayo, por decir algo sobre tecnología, si usted me va a utilizar los, las palabras que ellos utilizan en el lenguaje técnico, ese ensayo no puede ser para estudiantes de primaria ni para estudiantes de bachillerato de grados inferiores. Entonces usted tiene que mirar a qué público va dirigido y qué palabras va a utilizar. Segundo, usted tiene que investigar todo acerca del tema, porque no se trata de escribir por escribir, sino que tiene que tener una fundamentación,
una argumentación para que usted lo explique. Y el ensayo lo que hace es explicar. Tiene que buscar fuentes que sean fiables, ¿no? No puede ir a cualquier fuente, porque hay fuentes que son mentirosas. Leer y estudiar otros ensayos ya escritos sobre la temática que ha elegido, para usted tener una idea más clara, y con esto aprende el estilo y las tipologías de cada ensayo. No abarque demasiados puntos porque se pierde. Entonces, un solo tema. Si va a hablar del conflicto colombiano, entonces usted va a hablar del conflicto colombiano entre la derecha y la izquierda. Pero usted no puede hablar del conflicto colombiano y también el campesino o la política. Usted tiene que centrarse en uno solo. Utiliza frases cortas para explicar y lógicamente que esto le sirve para reflexionar. Si está haciendo un ensayo sobre la violencia, entonces la violencia genera más violencia y usted comienza ya ahí a explicar por qué la violencia genera más violencia. Esas son las frases que usted va a utilizar. Y las reflexiones que usted puede sacar. Esas reflexiones no sería ya como en el ensayo, como una primera persona, decir una opinión. No. Esas reflexiones que usted hace, tiene que hacerlas respecto al tema, pero no Sin fijar su posición personal. Sin colocar la posición personal. ¿Entendido? Entendido. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Estos ensayos siempre tratan de ser de una manera corta y explícita, ¿no? No, o sea, no que sea extendido, no es un ensayo largo, siempre tratan de ser cortos. Bueno, cuando uno está aprendiendo son cortos, pero usted puede hacer un libro y el libro puede ser todo un ensayo. Depende también del tema, ¿no? ¿Depende de qué? ¿Cómo? Depende del tema. Depende del tema que usted vaya a abordar, es correcto. Depende del tema que usted vaya a abordar. Entonces acá hay unos ejemplos. Ejemplos cortos de ensayo. Entonces le dice, a continuación, se presentarán extractos de 3 breves ensayos para hacer un ejercicio de lectura, análisis de cómo se presentan los argumentos, los hechos y cómo se establece la posición del autor. En un ensayo, usted como autor debe tomar una posición a favor o en contra. ¿Entendido? Entendido. El primer ensayo habla sobre la importancia que hay que darle al cambio climático. El argumento es simple. Se define el concepto principal, se analiza sus consecuencias y finalmente se describe por qué se debe tomar acciones más serias para parar el fenómeno. El segundo ensayo se refiere a la pena de muerte, un análisis sencillo que cuestiona la efectividad de esta sanción. El tercer y último ensayo se enfoca en analizar la eutanasia, los argumentos a favor y en contra de la misma. Para saber más, puedes leer acerca de los tipos de ensayos y analizar un ejemplo de ensayo más extenso. Entonces, de pronto vamos con este de la pena de muerte. Entonces, yo los coloco a hacer un ensayo sobre la pena de muerte. De pronto encontramos que unos estudiantes están a favor de la pena de muerte y otros no. Entonces, ahí cada uno va a sentar su posición y sus argumentos. Entonces le dice, la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La pena capital fue siempre utilizada con base en 2 argumentos como forma de castigo para el criminal y, al mismo tiempo, como una manera de prevención de otros delitos. Hay que preguntarse si el delito, el que sea, amerita perder la vida.
Y si esto, de hecho, disminuye en alguna medida la incidencia de infracciones similares, pareciera integrar corregir la violencia con más violencia. Por un lado, hay estudios que indican que mantener en la cárcel a un preso condenado a pena de muerte es mucho más costoso que intentar rehabilitarlo y reintegrarlo a la vida civil si cumpliese con una serie de requisitos psiquiátricos que lo hicieran elegible. Por otro, muchos casos han demostrado que la mayoría de reclusos cuyo destino es la pena de muerte no tuvieron acceso a asesoría legal que les proporcionaría las ventajas que una persona con medios económicos tendría. Así, muchos de estos convictos en Estados Unidos son gente de color, latinos e inmigrantes que tuvieron que depender de la ayuda legal del Estado, que no da abasto ni puede proporcionar la atención ni el tiempo que uno de estos casos requiere. Más de 50 países en el 2019 todavía usan la pena de muerte como un castigo, y otros, aunque la mantienen, no la han usado en los últimos 10 años. También hay que hablar acerca de la humanidad de la medida. Sin importar el delito, incitar la muerte solo nos deja atrapados en un ciclo de violencia imparable, y la sangre que ellos derraman recae ahora en las manos del Estado, el cual, patrocinado por los impuestos de los contribuyentes, derrama más sangre y crea en sus ciudadanos una política de violencia que no tendremos cómo explicarle a las nuevas generaciones. Las estadísticas mundiales de aplicación de la pena de muerte, comparadas con su posible impacto en la disminución de la delincuencia, tampoco han demostrado resultados convenientes que puedan probar con certeza que esta sanción frena la comisión de delitos. Entonces, si miraron ese ensayo, que es corto, pero que no se nota una posición. ¿Aló? Sí, lo escucho, profesor. Hay una posición que fija el que plantea el caso, ¿no? Bueno, entonces, si miramos nosotros acá, hay personas que apoyan la pena de muerte porque dicen ese es un ejemplo para que los demás no cometan el delito y es ejemplarizante. Otros dicen no, por más delito que sea, la vida vale más. Entonces estamos en dos puntos de vista que son totalmente distintos y hay diferentes posiciones. Claro está, de que se ha demostrado, estudios han demostrado, de que la implantación de la pena de muerte no quiere decir de que se va a rebajar delitos. Antes, por el contrario, aumentan los delitos. ¿Hasta aquí me he hecho entender? Sí, profesor. Yo creo que eso puede ser cierto porque aquí en Colombia ya Sí, pusieron profe. unas penas altas para los violadores de niños y eso no ha disminuido, por el contrario, parece que ha aumentado, aun cuando hay, o en caso de feminicidio, las penas son altas, pero la gente las sigue cometiendo, muchos Sí, siguen porque delinquiendo. el problema no es tanto de castigo, el problema es la educación, Educación. los Sí, es un valores, problema, un problema cultural. un problema cultural, correcto. No, Entonces, no, no, tampoco es cultural. No, no, yo creo que no es cultural tampoco, ¿cierto? O sea, cultural me refiero no que sea lo que se le enseña a la persona, sino de donde proviene, que se ha creado en medio de violencia. De la violencia, sí, Es decir, ha heredado esos factores de sociopolíticos. sociopolíticos, exacto. Entonces, de ahí la gente empieza a creer que eso es un derecho o es como, es lo que lo usual, lo Algo utilizable, normal. algo normal, exacto. Como los ladrones justifican que no, que el robar es un trabajo, entonces exactamente. Entonces, los Profe, sicarios también. profe, los pero, sicarios. profe, que violó a la niña de Noguera no era ignorante. Es- es- Ah, Pero, Julián,
Juliana Zamboni. Zamboni. Entonces, Pero las lo que drogas, dice ¿a dónde lo Marco es llevan? cierto. El tipo, Pero la droga llevó al tipo ese allá, bueno, no sé, Lo llevó a lo más bajo. Así haya los bajos estudiado, instintos. sí, lo llevó a lo más bajo, así haya estudiado y haya sido de la 20 sociedad. Y otra cosa es que yo no creo que haya sido el primer caso del tipo. El tipo ya lo había hecho muchas veces y que había pasado desapercibido, puede ser. Pero no Pero, le cae en la cabeza que eso fue su primer caso. pero el caso de Julio Garavito sí era como un ignorante. Ah, bueno, sí. bueno, aquí, en esta Enfermo, sí, ese ya era enfermo, sí. cuestión, vamos a analizar lo siguiente. Cómo una persona que se cría en un ambiente violento puede influir. Por ejemplo, Garavito. Garavito fue violado por un sacerdote. Ustedes conocen la historia, a los 13 años. Pero su parte psíquica nunca se recuperó. Por el contrario, quedó con esa parte de Quedó rabia. afectado. Y él, cuando viola a un niño, para él, en su cerebro, no lo está violando, sino que se está vengando. Para él, el pene es el cuchillo con la cual él está actuando. Entonces, ¿qué sucede? Que su parte psíquica comienza a mirar, a cambiar. Entonces ya el cuchillo para él va a ser la felicidad y siente el placer porque se está vengando. Entonces ahí hay un problema en su parte psíquica y esto hace que cambie su conducta. Por eso es que es tan importante cuidar a los niños y los jóvenes, porque un trauma de esos, una persona puede haber sufrido el mismo trauma y no reaccionar así, pero no todos los cerebros tienen la capacidad de reaccionar de manera positiva ante una situación de esas. Entonces Garavito es consecuencia de un acto violento. Y en el caso de este otro Noguera, pues el tipo, más que violencia, el tipo lo que era una persona criada con todos los lujos y lógicamente que lo llevó a las drogas, y las drogas son lo peor que podemos, es el cáncer más grande, o diciéndolo de pronto en palabras proféticas, vendría a ser prácticamente el demonio de este tiempo. Uno de los demonios de este tiempo es la droga. Porque la droga matan, por la droga se suicidan, por la droga hay pobreza, por la droga hay riqueza también, por la droga hay excesos, por la droga hay de todo. Entonces hay corrupción. Entonces ahí hay que analizar. Ahora, Pero una cosa, hago como un énfasis. A ver, no todos los violadores, no todos los ladrones, no todos los asesinos son drogadictos. no. No todos. Claro. Hay violadores sanos, ¿sí? Y que se encubren de muchas formas y son violadores. ¿Sí? No necesitan meter droga y estar con droga solo porque tienen esa conducta aberrante a nivel de su desarrollo sexual y necesitan esa aberración para sentir satisfacción. Es Entonces, cierto. no todos necesitan la droga para llegar a eso. Lo que dice Andrea es cierto y eso está desde el punto de vista psiquiátrico. Hay los que no son drogadictos y cometen esos actos de violencia brutales, asesinatos en serie, o los paramilitares como mataron acá, o la guerrilla como ha matado, todas estas cosas. Se analiza, es el lóbulo frontal del cerebro. En el lóbulo frontal del cerebro, las personas tenemos nuestra parte de emoción, de sentimientos, y estas personas anulan esa parte, no la tienen. Para ellos
ellos no sienten nada por el dolor ajeno. Entonces, son personas que tienen su problema también a nivel neurológico. Y eso es cierto lo que plantea Andrea. Entonces, casos de asesinos seriales tienen esa patología y esa conducta, son recurrentes. Entonces, Hombre. tres tipos. El uno que es neurológico, el otro que es por la violencia y el otro que es por las drogas. Son tres factores que determinan para cometer delitos. Entonces, ya leyendo el ensayo, que ahora ustedes redacten en uno sobre el mismo tema. Utilicen el que está ahí y vayan colocando su posición, pero sin utilizar primera persona. ¿Me hago entender? Sobre la pena de muerte. Sobre la pena de muerte. Entonces, ¿usted qué piensa de la pena de muerte? ¿Está de acuerdo? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Entonces, aquí tienen el ejemplo. Entonces, ustedes desde ahí van a escribir su ensayo sobre la pena de muerte, pero con su posición. Lo que usted piensa de eso. O considera cada uno. ¿Sí me entendieron? Sí, o sea, como un aporte a ese argumento que se... Ajá. A ver. El punto de vista El de hecho cada es que uno. no debo de escribir yo pienso, sino Yo creo. No, que yo ni creo yo tampoco. creo, no. Y yo creo La ni yo pena de pienso. muerte, sí, ni yo pienso, yo creo, yo no creo, yo creo, ni yo pienso. Sí, nada de lo que hemos hablado hasta ahora, porque cada uno tenía su punto de vista eh, de cada persona. Sí, Personal. cada uno tiene, sí, personal. Diana, ¿qué piensas de la pena de muerte? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué opino sobre la pena de muerte? Hay varios factores. Bueno, el primero, estaría de acuerdo más que todo para los delitos Atroces relacionados con los niños o atroces. y con el feminicidio, ¿sí? Con eso estaría de acuerdo. Pero también hay que ver que primero se tiene que probar, ¿sí? Porque a veces hay personas que están en la cárcel y realmente los acusan de algo que no son. hicieron. Entonces, Exactamente. ante eso hay que ver también, porque puede que maten a una persona inocente y la persona que ha hecho el delito o que ha cometido las faltas esté todavía en la calle haciendo lo mismo. Uy, ¿quién nos quiere colocar rumba? A ver, uy. No, es que me está llamando mi hija. La Diana. Bueno, Alejandra, ¿escucha? Sí, señor, sí. ¿Usted en Colombia existe o no existe la pena de muerte, Alejandra? En Colombia creo que pues, mi esposo está estudiando y me parece que él alguna vez me dijo que sí, que ya existía. Lo que pasa es que pues no estamos en un país que nos falta mucho por desarrollar, ¿sí? Entonces, como que todavía no se aplica, pues, podemos decirlo así, ¿sí? Y pues que aún está en más aprobaciones y esas cosas, ¿sí? Bueno, la pena de muerte en Colombia, por parte del Estado no está. constitucionalmente no está, pero Simón Bolívar la implementó. En Sí. Colombia existió pena Sí, de muerte. a eso iba porque bueno, él está estudiando Derecho, de hecho ahí en la universitaria y algo me explicó sobre eso. Y también quiero aportar mi punto de vista. Yo en mi caso tengo 3 niñas, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si a una de mis hijas le pasara algo como lo que le pasó a Juliana?
o como le pasó a la niña que el papá la mató hace poco en Antioquia, ¿sí? Y que lo descubrieron que fue él. Entonces, Sofía, yo pensaría que cada persona tiene una autonomía de manejar sus emociones, ¿sí? Independientemente si yo sé que tengo un trastorno psicológico, ¿sí? Y que siento esa gana de matar o que siento esa gana de violar, entonces yo ¿qué recurriría? Me voy a medicar. Si soy buena persona y sé que tengo este fallo, voy a buscar ayuda. ¿Ves? Entonces, hoy en día existen muchas medicinas para ese tipo de problemas. Claro. Entonces, el que mata a un bebé, el que mata a un niño, es porque es mala persona, ¿sí? Porque no se quiere ni a él mismo. Entonces, esas Correcto. personas, yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Sí, Entonces, yo sí. Primero porque se están colapsando las cárceles. Entonces, condenar a una persona de por vida a una cárcel es hasta darle buena vida. ¿Sí? pero Porque ellos, Alejandra, ¿sí? mira que en Colombia existió la pena de muerte implementada por Simón Bolívar. Eh, Después se quitó la pena de muerte, la Iglesia Católica y el Partido Conservador la quitaron, pero en Colombia, a pesar de que no existe la pena de muerte legalmente, existe de manera ilegal. Y lo Sí, único que ha hecho es aumentar la violencia en Colombia. Y vamos a los estudios donde existe la pena de muerte. Países como Estados Unidos, donde existe la pena de muerte en muchos de sus estados, la violencia no ha bajado, por el contrario, ha subido y los delitos en aumento. Entonces, es como para ponerse a pensar qué es lo que sucede, qué es lo que acontece. Entonces, veo que Alejandra está de acuerdo en unos puntos a favor de la pena de muerte. Don Luis, ¿usted qué opina? profesor, yo opino que por parte del Estado no hay pena de muerte. La pena de muerte fue abolida en 1910 en Colombia, porque antes en el siglo antepasado existía. Pero aquí hay grupos en Colombia, llámese guerrilla, paramilitares, que la están aplicando y parece que el Estado es ajeno a eso porque no se ha hecho absolutamente nada. Uno ve que la fiscalía investiga, pero no se llega a nada. Y este año no sé cuántos líderes sociales han muerto. Pues, Entonces, don Luis, no es que el Estado se haga, no sepa. El Estado sabe y el Estado también ha aplicado la pena de muerte con los famosos escuadrones de la muerte los poderes. patrocinados por el mismo Claro, Estado. Y en los Y pueblos, el en los DAS pueblos también lo hacen la aplicaba, famosa limpieza, el DAS lo exactamente. hacía. avalado Disculpen, por el Estado, por las, digámoslo así de alguna manera, por decir yo vengo de un pueblo, sí, se llama La Tebaida, y Sí. allá cuando se dicen hacer limpieza, uno sabe que es la misma, el mismo Estado el que está haciendo eso, que da permiso, el que autoriza, por eso mataron a tal persona. ¿Y quién fue? No se sabe. Y a los 6 meses ya lo cogieron, no lo han cogido. Entonces es porque en parte el Estado apoya. Sí, es cierto. eso mismo pasó, profe, en Bucaramanga hace unos 10 años, 15 años. Empezaron a hacer limpieza social en diferentes barrios. Había muchas bandas y se llamaba La Mano Negra, el grupo de limpieza. Y ese grupo iba patrocinado, digámoslo así, por la alcaldía de Bucaramanga. Entonces, pues esto existe en Colombia, lo que pasa es que está maquillado. Eso es todo. Exactamente. Exactamente. Por la alcaldía de Bucaramanga y por toda la élite de Profe, aristocracia de Exactamente. Bucaramanga, todo lo que fueron empresarios ricos tuvieron que, ahí cogieron a unos de la élite, ¿sí? De la profe, meseta, de los santos, gente rica, gente con plata. Exactamente. Lo que ustedes plantean es verdad. La pena de muerte en Colombia está maquillada. El Estado sabe y es partícipe de la manera oscura. Lo que pasa es que el Estado
hace o sea, muestra una cara bonita de legalidad ante los medios, pero tras bambalinas tiene sus grupos que le hacen el trabajo sucio. Y eso se implementó en Colombia con mayor fuerza cuando un presidente dijo que había que acabar con la pobreza absoluta. ¿Sí se acuerdan de ese presidente o no? Pero ese presidente no dijo cómo la iba a acabar. Dígame, don Marcos. Los grandes magnicidios han salido del Estado. Sí. Claro. Noriega infiltraba a los paramilitares, daba informaciones de todo y informaba a quién debía de quitarle la vida y a quién no. Entonces, eso viene del Estado. Exactamente, como dice don Marcos, viene del Estado. ¿Qué más, don Marcos? No, pues la información la daban en el Estado, se la daban a los paramilitares sabían a quién determinar y a quién matar y a quién no. ¿Y de dónde venía eso? De los grandes políticos, que sabemos quiénes son, pero como no hay pruebas uno no puede acusar porque tiene unos problemas. Claro, exactamente. Por lo menos Vea, en San José del Guaviare, ¿sí? Yo soy nacida allá. Yo fui víctima de la violencia. A mí la guerrilla me destruyó mi familia. Pero hace poco volví y veo que ese pueblo no se desarrolló de ninguna manera. Y ahí sí se aplica mucho porque allá existían o existen grupos que se llaman guerrilla, que se llaman paramilitares, que se llaman paracos, ¿sí? Sí. Y el gobierno de allá, la alcaldía, allá por tener el poder, que ese departamento es tan rico en muchos aspectos, le hacen complot con los mismos paramilitares y no, hagamos tal cosa, matemos a tal persona y todo bajito bajo cuerda y ya. Entonces, yo sí también pienso que el Estado tiene que ver mucho con eso. Les digo lo siguiente. Les digo lo Si el siguiente. alcalde no trabaja, obviamente. Lo que el alcalde dice, no trabaja con los paramilitares, entonces el alcalde es la víctima. correcto. Lo que dice, Exactamente, ¿qué fue lo que le pasó a mi familia? lo que dice Alejandra. Mire, les cuento, es muy cierto. Siga, Andrea. A ver, les cuento una historia pequeñita. Una historia, es pequeñita, y ustedes saben que yo soy enfermera, ¿no? Yo trabajaba en una clínica y la parte que yo realizaba tenía que ver con una coordinación hospitalaria donde yo era la que decidía prácticamente el servicio que tenía derecho el paciente. Entonces, a mí me llamaron para darle, porque le ingresaron un paciente, pero el paciente ingresó por intermedio de un médico que estaba siendo amenazado, que trabajaba allá. El médico estaba amenazado, le tocó ingresar al paciente, aunque no estaba de acuerdo, porque era un paramilitar. Este señor no ingresó por un diagnóstico de ¿cómo se llama? Bala o algo así, no. Llevaba una patología que era una apendicitis y estaba bastante exacerbada. Entonces necesitaba valoración por cirujano, pero no quería pagar, ¿ya? Entonces a mí me tocaba esa parte que era cobrar. Me había ingresado como particular por amenaza, entonces a mí me tocaba cobrar. Entonces yo fui y hablé con el paciente, él tenía un auxiliar, me recuerdo mucho la cara del muchacho y del señor, él tenía un auxiliar, y le dije, ustedes van a ingresar como paciente particular. Como todo paciente particular, me debe hacer un depósito de 2 millones de pesos. ¿Sí? Se le va a realizar esto, apenas haga el depósito, lo viene a revisar un cirujano para programarle el momento de su cirugía. Y me dijo, yo tengo que realizar un depósito. Le dije, sí, señor. Me hace el favor y me llama el gerente. Le dije, no, el gerente no se encuentra en la ciudad, debe realizar el depósito, ¿sí? Porque usted es un paciente particular, o no, o usted tiene
EPS, viene por una remisión especial del Estado. ¿Qué? Me dijo, no, soy particular. Entonces le dije, me dijo, pero yo trabajo con la mejor empresa que tiene el Estado. Y yo le dije, pues dígame, presénteme los datos. Y me dijo, yo trabajo con la empresa que maneja Álvaro Uribe Vélez. Y yo le dije, pues yo no sabía que usted trabajaba con el señor Álvaro Uribe Vélez, porque no me presenta un documento. No, no necesita un documento, solamente mi palabra. Le dije, su palabra y la mía son como un vaso de agua en el piso. Entonces me hace el favor y me paga los 2 millones de pesos. Entonces me preguntó el nombre, yo le dije el nombre, eso fue en el 2000. Todavía estoy aquí esperando la amenaza que me hizo el señor, ¿ve? Entonces después el pelado, al rato, llegó el pelado y me dijo, señora, ¿cuánto es esto, lo que toca pagar? Y le dije, 2 millones de pesos. Y me dijo, menos mal que nosotros trabajamos en la mejor empresa del país, ¿sí? Y yo le dije, qué rico, ¿por qué no me cuenta cómo es la empresa? A ver si decido saltar de aquí, de esta clínica, a una empresa donde usted trabaja que consigue la plata así de fácil. Entonces me dijo, no, no es fácil. A nosotros el gerente de esta empresa nos la facilita. Y yo le dije, ¿cuál es el gerente? Entonces me volví a reconfirmar que era Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Entonces, esas son cosas que uno vive dentro de una institución, ¿sí? Y se entera sin querer queriendo de que realmente este hombre sí tenía que ver con paramilitarismo y maneja aún el paramilitarismo. Eso es cierto, lo que dice ella, eso es verdad, que la justicia no ha hecho nada, es otra cosa. Pero pues ya las pruebas están y como docente también trabajé yo cerca a la Tebaida, donde es la señorita, yo trabajé por allá en Obando, cerca donde termina prácticamente el valle y se une ya con el Quindío. Y lo que dice ella es cierto. Entonces, todo lo que les digo yo, tanto militares, paramilitares y guerrillas, están pagados por los mismos. La misma élite le está pagando a ellos para que distraiga al pueblo, entonces para que tomen partido y porque divide y reinarás. Entonces, por eso es que usted se pregunta, ¿por qué la guerrilla obedece a lo que Uribe dice? Entonces, ahí es para cuestionar por qué. Entonces, resulta de que este señor maneja no solamente los paramilitares, sino que maneja las guerrillas, maneja todo y es la cara visible de eso, porque detrás de él hay unas caras invisibles. Y esas caras invisibles son las que gobiernan el país. Lo mismo pasa en el mundo. La cara visible es George Soros, pero ¿qué hay detrás de George Soros? Entonces ellos se ponen de acuerdo con las élites de cada país y son los que tienen a los países vueltos nada. Él financia a la izquierda y a la derecha. Exactamente, financian a la izquierda y a la derecha. Por eso, en este momento, les digo una de las cosas que descubrí eso, cómo la derecha y la izquierda sencillamente son la misma porquería, financiados por los mismos. Entonces, Soros ha financiado a Duque y a Petro, acá en Colombia. exactamente. Aquí en Colombia, Soros ha financiado a Duque y a Petro, a los dos. Pecan, rezan y empatan. Y ellos para ellos dominar el mundo. Y ellos ante los medios se tornan distintos y alegan y todo eso. Pero tras bambalinas reciben plata del mismo hombre. Entonces, acá tenemos que mirar que la pena de muerte es algo para analizar, para cuestionar, para escribir sobre ella y mirarla, como se dice, muy bien. Entonces, así como ustedes me fueron diciendo lo que opinan de la pena de muerte, don Bernardo, ¿qué opina de la pena de muerte? Don Bernardo. Sí, profesor. ¿Qué opina de la pena de muerte? Pues sí, que en una sociedad civilizada sí se dé esta aplicación,
pero antes meterle bastante pedagogía al pueblo para que se concientice sobre el comportamiento social que debe tener y para no ir a cometer injusticias. Entonces sí debe, en una sociedad como decir la de Estados Unidos, que es aplicada en algunos estados, se debe implementar. Y eso ayuda a formar una sociedad Justo. más vivible. Pero don Bernardo, si Estados Unidos ha aplicado la pena de muerte, ¿por qué hay tantos homicidios, tantas masacres? ¿Y por qué en vez de bajar ha aumentado? Bueno, el fenómeno de Estados Unidos, sabemos que comprar un arma es como comprar un mercado. Entonces, de pronto le ha faltado pedagogía, bueno, y vemos que es una población como de 320 millones de habitantes, y pues, pero los casos tampoco tal vez ocurren para tanta cantidad de habitantes en una proporción tan fuerte. Lo que pasa es que ocurre que, bueno, le aplican la pena de muerte a una persona, pero en una sociedad de 320 millones de habitantes es una mínima cantidad de que se hace aplicativa. Y si miramos otros países donde se ha aplicado la pena de muerte, que no ha bajado la criminalidad ni los delitos, entonces, ¿qué será lo que Sí, está bueno, pasando? pero otros países lo aplican por contexto religioso también, que de pronto ya se trata de otro tipo de sociedad, de organización, como de pronto Irán, países que son muy radicales en cuestión religiosa. Ajá. Y bueno, el caso de China, ¿no? China también tiene aplicada la pena de muerte, el caso para los narcotraficantes. Eh, pero sí, de todas formas, eh, algo ayuda, ¿no? A que la sociedad se comporte mejor, porque de pronto eso ha evitado que un incremento mayor en el delito. O sea que ustedes están de acuerdo como la iglesia en la Edad Media creó la Santa Inquisición y torturó y mató. Sí, no, lo que pasa es que ahí era mucha ignorancia y como sabemos la iglesia le quitó mucho desarrollo al mundo, le quitó siquiera 200 años de desarrollo o más, con, con bastante conservadurismo en sus aplicaciones, que sea esto es así no más y no dejaban pensar. Entonces, no, que se haga en un contexto de bastante libertad. El caso de Estados Unidos, le venden un arma, pero vean, si no la sabe manejar, si no la sabe utilizar, si lo miraron maluco y ya va a matar, pues paga también consecuencias. Don Rigoberto, ¿qué piensa usted del tema de la pena de muerte? Gracias, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, la pena de muerte para mí es una situación política en todo el mundo. En nuestro país habemos muchas personas que estaríamos una parte de acuerdo con diferentes delitos que se cometen para que se pudiera aplicar, pero no se debía porque esto depende, la vida del ser humano depende de Dios. Y lo que es de Dios, que lo haga Dios. Porque si Dios nos dio la vida, es el creador de la vida, es el único que no la puede, como decir, suspender. Con todo respeto a mis compañeros, sabemos que en nuestro país hay pequeños delitos que han cometido, grandes delitos como el abuso a los menores de edad. Feminicidio. Yo lo pensaría una y dos veces para que se aplicara esa pena de muerte, pero como decían las compañeras, hay unos que pueden ser denunciados inocentemente y habría que hacer una investigación muy grande. Mire, por ejemplo, En el mundo, en varios países del mundo se conoce las penas de muerte, Estados Unidos, China, los otros países que están reglamentadas la pena de muerte, pero la violencia llama más violencia, como tú lo has dicho. Esperemos que cada persona tengamos una ideal diferente
en pensar y llegar a esta situación que se vive en el ser humano. ¿Sí notaron ustedes que cada uno tiene su posición totalmente distinta sobre el tema? Ustedes aquí me han sentado su posición a manera de ensayo oral. Ahora me lo van a hacer lo mismo, pero a manera de ensayo escrito. ¿Me hago entender? Cada uno debe enviar su posición. Ya lo hicieron de forma oral. ¿Quién me falta? Andrea ya, Alejandra ya, don Luis también, ¿cierto ya, don Luis? Sí, Falto yo. Me falta, espere que me falta don Víctor. Don Víctor, Bueno, mi posición es que sí se debería implantar la pena de muerte en Colombia para ciertos delitos atroces, como son violación de niños, feminicidios, los políticos corruptos. Esto se debería implementar acá en Colombia siempre y cuando hubiera una justicia igual, con el rasero para todos, pero la justicia acá en Colombia no es igual para todos. Una verdadera justicia. Que haya una verdadera justicia, sí. ok. Mientras que no haya una justicia, no va a haber una pena de muerte porque va, lo que ya todos han dicho, muchos inocentes van a caer ahí para decir que sí están aplicando la justicia. Listo. Entonces, ahora que ya todos tienen su idea, ya todos han dado su aporte del ensayo de manera oral. Ahora lo que ustedes me dijeron lo van a plasmar en un escrito y ahí en la pantalla les comparto sobre la pena de muerte el texto y ustedes van a, según el texto, ustedes van a escribir su propio ensayo como tal. Entonces tienen para eso 20 minuticos para que empiecen a escribirlo. ¿Les parece? Profesor, yo creo que no vamos a alcanzar a hacerlo porque nosotros tenemos que concluir a las 10:30. 10:30. Hoy la clase es hasta las 10:30. 10:30. Entonces sería para la próxima clase. ¿Hoy no es hasta las 11:30? No, profesor, Hoy es 1:30. tenemos 1:30 de clase cada uno. Es que comenzamos un poco. O sea que ya nos acabó la hora. Sí, se nos acabó la hora. La otra comenzaba a las 9. Bueno, La 1:30, porque hoy era 1:30. 1:30. Y hoy tenemos 5 clases, profesor. o sea que hoy empieza a las 9:30 y termina a las 10:30. No, Señor. Profe, no. se acabó a las 10:30. Ahorita comienza a las 10:30 y termina a las 12. Empezaba a las 9 y terminaba a las 10:30. Exacto. Seguimos. Sí, dice Marco. Empezaba a las 9:30. 9. 9. 9. Ah, no es. Por eso decía, yo hoy empiezo a las 9:30. Tenemos No, ahorita no. otra de 10 No, y las media. 9:30. Tenemos una de 10:30 a 12. Y de 12 a 1:30. Y ustedes, Profe, las clases con ustedes así, sábados de 9:30 a 11:30. Sí. Y domingos de 9 a 10:30. ya. Listo, entonces, pues ese les queda como la tarea para que me lo envíen. Listo, lo enviamos a Enviamos a esto con base en lo que ya está Por eso el profe estaba esperando que fueran las 9:30. Estamos perdiendo tiempo. Sí. Entonces Sí. ya les De 9 a 10:30. ya les escribo acá el correo para que me hagan el favor de enviarlo. Profe, ¿y no nos puede enviar el texto para tenerlo de base Claro. también? Ya se los envío. Este es el correo. Y ya les voy a enviar el... elmervicentebasante@gmail.com. Voy a hacer el WhatsApp web. Voy a utilizar el WhatsApp web y ya se los envío de bachillerato, ¿les parece? Vale, profe. Bueno, ya nos queda más fácil, rápido. Gracias, profe. Con mucho gusto. Les comparto que me...
En semana nos podemos planear una clase. Por la noche. De tiempo. En semana podemos planear una clase. Los universitarios, difícil, profe. Profe, según el horario. Sí, tenemos que estar sujetos a los horarios de nuestro trabajo. Y según el tiempo que fuera, los días que fueran, porque de pronto estamos sujetos a No, cambios de los horario. de universitaria nos queda imposible, difícil. ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, sí. Sí, sí, le escuchamos. Sí, profe. Muy bien. Es que está como un poquito lento el internet, entonces no me ha cargado todavía para mandarles por el WhatsApp web. ¿Qué clase tienen ahorita? Tranquilo, profe, nos escribe. Listo. ¿Qué clase tienen ahorita? Tecnología e Tecnología, TIC. informática. Ah, ok. Entonces yo les envío el link apenas me cargue, ¿listo? Entonces ha sido un gusto. Entonces nos vemos que en esta semana, ¿qué día podemos vernos? Profe, ¿qué plazo da para mandarle el ensayo? El ensayo, ya les digo el plazo, el jueves. Para calificarlo el viernes y hablar de él con ustedes el sábado. Pero en esta semana, ¿qué día nos podemos ver? ¿Les parece el jueves? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Les parece el jueves de 8 a 10? Por mí no hay problema. Debe... Sí, pero ¿a qué Yo no, horas? yo no Sí, tengo Laura. ningún problema. Yo tampoco tengo problema. ¿Jueves de 8 a 10 les parece? Jueves en la noche, 8 a 10. Sí. Listo. Listo, profe. Entonces, ¿De 8 a 10 de la noche o de 8 a 10 de la mañana? de 8 a 10 de la noche. Nadie, yo no puedo, profe. Yo sé que En la localidad tengo toque de queda y no puedo de 8 a 10. don Marcos no me puede de 8 a 10. No. Pero entonces, de todas maneras, don Marcos, como queda grabada en YouTube, usted la tiene. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, profe, nos veremos. Entonces, Bueno, chao, profe, gracias. chao. Feliz día, cuídense mucho. Feliz semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Ya les envió en el bachillerato de WhatsApp, les envió el Bueno, profe. ensayo.